Dios les bendiga, hermanos, en este día. Nos da mucho gusto poder dirigirnos a ustedes y esperando que ahí en sus casas estén contentos. Y hoy en este día que estamos celebrando la resurrección de Cristo, que Cristo resucitó entre los muertos, vive. Él no está en la tumba, está vivo. Cristo Jesús, y eso es lo glorioso para el cristianismo, hermanos, que Cristo no nada más murió en la cruz, sino que resucitó de entre los muertos y vive. Gloria a Dios. Tendremos el programa así, de esta manera. Primero tendremos la clase dominical y los que tienen su guía dominical por allí, úsenla para que tengamos esta clase de la resurrección de Cristo Jesús. Después de esto tendremos nuestro culto de alabanza al Señor y de predicación. Amén. Y después de ello vamos a tener la celebración de la Santa Cena, donde vamos a estar recordando lo que Cristo Jesús nos ordenó, que celebráramos en su nombre la Santa Cena. Así es que prepárese todo para que todos estemos haciendo esto en el nombre del Señor. Gracias, hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana, en este día que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Prepare un momento, dedique un momento ahí en su hogar para tener la clase dominical que tenemos cada domingo. Prepare su guía. Tenemos la guía. Es la lección número 7. El título es La tumba vacía, el Salvador vive. Amén. La verdad central es: la resurrección de Cristo es el fundamento de la fe y la vida cristiana. El versículo clave se encuentra en Marcos 16:6. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tener la lectura bíblica, la clase. Se encuentra en Juan, capítulo 20, versículo 1, 2. Son varios pasajes de ahí, de capítulo 20. Vamos a leerlo, la palabra de Dios, que dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo:
paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Vamos a orar, que el Señor nos bendiga. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, primeramente por un día más que nos das y también porque celebramos la resurrección, que tú estás vivo, tú no estás muerto, Señor. Te damos gracias por tu palabra, esperando que tú bendigas a cada uno de nosotros, a los que están en sus hogares, ahí oyendo. Te pido una bendición sobre ellos y que podamos entender la palabra tuya. Gracias te damos, Señor. Amén. ¿No? Jesús resucitó. Amén. Él no está en la tumba, Él vive. Bueno, antes de continuar, quiero tener una palabra de agradecimiento a mi nieto Elías Colunga, que es el técnico que nos ha ayudado a hacer esos programas, porque nosotros en sí no sabemos mucho de esto. Gracias, Elías. Thank you. Okay. Esta hermosa lección dice, Jesús resucitó. Amén. La resurrección de Cristo es el fundamento de la fe y la vida cristiana. Realmente, si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos este fundamento. Estaríamos sirviendo a un Dios, a un Cristo muerto. Pero Él venció la tumba y resucitó. Esta declaración es la base de la misión de la iglesia. Es lo que predicamos. Él vino, murió, se sacrificó por nosotros, por nuestros pecados. Fue muerto, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Eso es lo que predicamos. Si no, no estaríamos tan seguros de nuestra fe. Entonces, la lección de hoy que vamos a tener presenta la experiencia de los primeros discípulos, de las mujeres que tuvieron el encuentro y vieron a Jesús resucitado por primera vez. Pues de primera mano. Ellos fueron testigos oculares. Dice la Biblia que con sus manos palparon las heridas de sus manos y de su costado. Y nosotros creemos lo que dice la Escritura. Entonces, vamos a estudiar los acontecimientos, las apariciones que tuvieron los primeros discípulos y las mujeres que le seguían. Le servían varias mujeres con sus bienes, dice en Lucas capítulo 8. Pero una de ellas es María Magdalena. Aquí el evangelio de San Juan, el apóstol, hace mención mucho de ella porque ella había sido sanada de 7 demonios. Estaba muy con el poder diabólico y ahora era una servidora del Señor Jesús. Y aquí vemos que ella fue a la tumba. ¿Okay? A buscar el cuerpo del Señor Jesús para ungirle. Entonces, vemos también cómo el apóstol Juan registró su propia experiencia de haber visto la tumba vacía y a Cristo resucitado. En 1 Juan 1 al 3, él escribe así. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon vuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también en vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Realmente él fue uno de los testigos de primera mano, que fueron los que vieron al Señor Jesús. Su propia experiencia aquí la vemos. Bueno,
¿Cuántas personas hoy en día pues no creen en la resurrección de Jesús? Creen que esta vida pues es todo. Se vive y ya. Por eso hay que gozarla, hay que vivirla. Y no hay una vida más allá. La resurrección de Jesucristo es fundamental para nuestra fe como cristianos. Porque nos da la confianza de que nosotros también podemos un día tener vida eterna. Amén. ¿Okay? Entonces vemos la lección de hoy sobre los encuentros que tuvo el Señor Jesús después de su resurrección. Aquí María va buscando en la tumba el cuerpo del Señor en Juan 20, 1 y 2. María y otras mujeres. Y así la palabra de Dios. Okay, aquí no tengo los lectores que me iban a leer, el hermano Abel. Okay, y así la palabra de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, muy oscuro ella fue antes que amaneciera para ungir el cuerpo del Señor Jesús. Pero cuando llegó, cuando iba en el camino, y la acompañaron otras mujeres también, iban pensando cómo iban a mover la piedra. La tumba donde sepultaron al Señor Jesús realmente era una cueva, era de ricos, era una cueva y ponían una gran piedra en la puerta. Y para esta ocasión la sellaron para que nadie pudiera entrar ni salir. Que decían, tal vez los discípulos lo van a robar, el cuerpo. Y pusieron 2 guardias de seguridad. Pero cuando ellos llegaron, vieron la piedra movida. Oh, la piedra está movida. Pero entonces cuando entraron, dice aquí el versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Encontraron que en la tumba ya no había nadie. Corrieron a decirle a los discípulos que se habían llevado al maestro. Nunca pensaron ellos que había resucitado. Creer en la resurrección era realmente muy difícil para algunos y también para ellos, o tal vez no lo recordaban. Pero Jesús resucitó. Ya no estaba limitado a las barreras físicas que tenemos. Él resucitó. Dios quería proporcionar una prueba de que Jesús había resucitado de los muertos, permitiéndole a los seguidores tener acceso a la tumba vacía. Dios les mostró la realidad de la resurrección. Ellos necesitaban ver la tumba vacía para ayudarles a creer que Él estaba vivo. María, muy angustiada, fue a decirles, pensando que se lo habían llevado, robado. Se han llevado al Señor y no sé de dónde lo han puesto. Aquí en el versículo 3 dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Ese era Juan. Okay. Corrieron tanto que el más joven llegó primero. Pedro llegó después. Él sí entró y vio el sudario que había estado en su cabeza y los lienzos doblados. Al entrar, él vio la evidencia de que ya Cristo no estaba allí. Pero dice el versículo 8 que Juan sí creyó. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Este punto dice ver para creer. A veces necesitamos nosotros ver las cosas para creer. Y la fe es primero creer para ver las cosas. Entonces aquí ellos iban a tener prueba de que Él había resucitado. En ese momento no habían entendido las escrituras que Jesús debía levantarse de entre los muertos. Él ya les había dicho muchas veces. Versículo 9 dice,
porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Él no se iba a quedar en la tumba, pero no se acordaban de la angustia que tenían, no recordaban que Él iba a resucitar. Así como también con los caminantes que iban de Emaús, otros discípulos, caminó con ellos, no le conocieron, les abrió las escrituras, cenaron con Él. Cuando él se fue, le reconocieron. Era Jesús. Por eso ardía nuestro corazón. Hasta ese momento la fe de sus seguidores se basaría en la evidencia de una piedra removida y una tumba vacía. Pero tenemos más evidencias de la resurrección. Hasta ahorita han pasado casi 2000 años y todavía este milagro ocupa y siempre tendrá el lugar central en nuestra fe cristiana, primordial. Y todavía mucha gente duda, ¿será posible que se haya levantado a los muertos? Nosotros creemos su palabra, creemos lo que nos dice aquí, porque lo estudiamos las profecías del Antiguo Testamento sobre la resurrección de Jesús. También estudiamos los testimonios de los primeros discípulos, los evangelios. ¿Okay? También el apóstol Pablo escribe, aunque no fue uno de los discípulos de los 12, pero también él tuvo un encuentro con el Señor Jesús. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3, vamos a ver un poquito allí, hermanos. Abran sus Biblias. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Son palabras del apóstol Pablo. Realmente allí la iglesia de Corinto estaba pasando por problemas, dificultades acerca de la resurrección. Y él aquí les da las pruebas cómo él resucitó y cómo apareció a los 12 y a más de 500 hermanos y después a Jacobo, a todos los apóstoles y a él también. Dice el versículo 12, 1 Corintios 15. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? La iglesia de Corintios tenía esos problemas, que se habían levantado falsos maestros diciendo que no había resurrección de muertos, que esta vida es todo. Como hoy en día también, mucha gente no cree en la resurrección, menos en la resurrección de Cristo. Pues la celebran de otra manera, pero Él resucitó y Él está vivo. Versículo 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Entonces, nuestra predicación sería en vano, porque Cristo no resucitó, estaríamos hablando mentiras. Pero Él resucitó, tenemos pruebas ineludibles, tenemos la escritura que nos dice y también porque le sentimos. Dice aquí, porque si los muertos no resucitan, versículo 16, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea, tendríamos un Cristo muerto, como las demás religiones pueden tener un Dios muerto, pero nosotros creemos en un Salvador que vive y que venció la tumba. Amén. Dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, vamos a parar aquí un poquito. Cuando Dios creó al hombre, al primer hombre, Adán, realmente no iba a morir. Él iba a vivir,
era inmortal. Pero si cumplía todos los requisitos. Dios lo puso como el rey de toda la creación para que sojuzgara, dominara toda la tierra, pero solamente le puso un requisito. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, moriréis. Entonces, ese era el único requisito. Había muchos árboles que comer, había muchas legumbres, había mucho de todo. Pero vino el tentador y tentó a Eva, y luego Eva dio a su marido y vino la muerte. Porque ellos desobedecieron, vino la muerte. Entonces así la muerte pasó a todos los hombres. No tenían que morir. Ahora vamos a ver que hay varios tipos de muerte. La palabra muerte quiere decir separación de. Entonces hay muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. La muerte física es la separación del cuerpo y del alma. Es la que conocemos. Ahí quedan los restos cuando se separa el alma del cuerpo y se descomponen. Solamente queda lo físico, lo humano. Pero nuestra alma, nuestra persona va a un lugar que cada uno ha escogido, o la vida eterna o la condenación eterna. Entonces, así era desde el principio. Dios no creó a un hombre para que muriera. Esto vino a consecuencia del pecado, a consecuencia de la desobediencia. Pero dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces ahora viene Cristo y nos da vida. Y nos da una vida eterna. Nos ofrece una vida eterna. Lo que ya nosotros estábamos apartados, separados, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ese pecado pasó a todos los humanos, a todos nosotros, pero viene Cristo y ahora Él nos trae la vida eterna. Qué importante creer en la resurrección, ¿verdad? Creer en Cristo, ¿ok? Creer en Cristo es lo que nos va a traer la vida eterna. Entonces, pero esto es voluntario. Es decisión voluntaria. Como fue decisión de Adán pecar, también es decisión voluntaria creer en Cristo y obtener la vida eterna. Ahora, ¿cómo va a ser esto? Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, o sea, el primero que resucitó. Luego los que son de Cristo en su venida. Todos los que han muerto en Cristo, cuando Él regrese, en lo que dice su palabra, van a resucitar primero. ¿Okay? Y luego nosotros también seremos arrebatados y seremos transformados. Versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya no va a haber muerte, ni más tristeza, ni más dolor. Todo lo que hoy en día nos acongoja, nos da tristeza, tenemos el problema de esta pandemia, de esta situación, donde hemos visto mucha gente sufrir, tal vez morir, pero ojalá que hayan aceptado y recibido a Cristo para que obtengan una vida eterna. Bueno, seguimos leyendo ahí en 1 Corintios 15. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Ok, aquí no, todo se descompone, se corrompe, se echa a perder. Por eso quedan los restos y se corrompen. Pero cuando resuciten van a resucitar incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. O sea, si nosotros no alcanzamos a morir y Él viene hoy, vamos con Él. Primero ellos. Todo tiene un orden.
Cristo las primicias, todo lo que son de Cristo en su venida. Y luego nosotros, si estamos vivos, pues vamos a ser transformados para estar con Él. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Todo este cuerpo se corrompe, se enferma, le entran virus, le entran enfermedades. Entonces es necesario que eso se vista de incorrupción. Un día no vamos a tener esas enfermedades ni esos virus, nada que nos afecte. Y esto mortal, esto que se muere, se vista de inmortalidad. Eso lo dice en 1 Corintios 15, 53. Y cuando esto corruptible se haya vestido de corrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Gloria a Dios. Es el versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso celebramos que Cristo vive, que Él está vivo, y como Él está vivo, también nosotros viviremos un día con Él. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué hermosa la palabra de Dios allí en Corintios. Ahora volvemos a la escena del Señor resucitado. Otra vez volvemos al dolor de María. María se quedó llorando fuera. Ni la presencia de los ángeles pudo sacar a María del dolor que sentía. A veces nosotros tenemos tanto dolor que no vemos que hay ángeles cerca de nosotros, o sea, que nos protegen, que nos cuidan. Ella ni eso la consolaba, dice el versículo. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le pusieron. Ahí estaban los ángeles que también podían consolarla, pero ni eso la consoló a ella. Y el versículo 14 dice que mientras ella lloraba, vino el Señor Jesús y tampoco lo reconoció. Versículo 14 dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Cuántas veces nosotros, en situaciones angustiosas o difíciles, no reconocemos la presencia del Señor? Tenemos tanta angustia, tanto dolor, tanta tristeza, que no sabemos que ahí está el Señor para ayudarnos. En esta ocasión no lo reconocía hasta que no le dijo, le habló la segunda vez: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, el que cuidaba ahí el lugar, le dijo: es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Jesús le dijo: María. O él le hablaba, le acostumbraba a hablar, y ella lo reconoció y le dijo: maestro, Raboní, o sea, quiere decir maestro. Y vemos el encuentro del Señor Jesús con María. Fue la primera mujer de las que el Señor se dejó revelar la resurrección, después de la resurrección, a María. Entonces vemos aquí que ahora ella había ido para honrarlo, pero él ya estaba vivo. El Señor interrumpió ese momento de dolor al llamarla María y ella lo reconoció. ¿Okay? Ahora vemos que le da una comisión a María. Fue la primera que vio al Señor Jesús resucitado. Dice el versículo 17, 20 y 17. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Aquí le da una comisión a María de que fuera a llevar las buenas nuevas de que Él había resucitado a los discípulos. Realmente vemos que tuvo un privilegio esta mujer de que Dios utilizó, de que Dios usó
para que fuera a llevar las buenas de que Él había resucitado, porque ella es la que estaba allí. Ella era la que estaba allí, quería honrarlo, quería ungir su cuerpo. Y ella fue la que le tocó dar estas buenas nuevas a los discípulos. Y el evangelio lo que quiere decir, buenas nuevas solamente. Entonces, a ella le tocó llevar las buenas nuevas a los discípulos que estaban, pues, ahora sí que en un lugar, no quiero decir escondidos, encerrados. Y también le dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Esas palabras reflejan la relación que Cristo ha hecho con nosotros. Él nos abrió camino para que el Padre Celestial también sea nuestro Padre. Como Dios también nuestro Dios. Eso es lo que dice Juan 1:8. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, desde aquí se abre ya la brecha, el camino para todos los que reciban a Cristo, tener el derecho de ser hijos de Dios. No precisamente por ser engendrados, dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, aquí vemos cómo tenemos ese privilegio. María corrió a dar la gran noticia a los discípulos. Versículo 18, que fue a llevar las buenas nuevas. Y de aquí se inicia ya una nueva fase con los discípulos de Cristo. ¿Okay? Iban a verlo varias veces, Él se iba a aparecer físicamente con ellos, pero luego iba a ascender al cielo. ¿Okay? Los discípulos oyeron hablar del encuentro con María Magdalena en la madrugada y por la tarde se presentó ante ellos. Jesús les dijo, paz a vosotros. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Realmente aquí el Señor Jesús ya no tenía barreras, no tenía límites que pudieran hacerle que Él no pudiera entrar en ese lugar donde estaba cerrado. Ahí entró, estando las puertas cerradas. Y el mensaje que les dijo es paz a vosotros. Este mensaje era necesario porque ellos estaban con miedo. Se mantenían encerrados por los demás judíos, los enemigos del Señor Jesús. Tenían temor que también les fueran a hacer algo. También se sentían avergonzados porque no habían estado allí en la tumba. Estaban allá encerrados. Entonces, Él viene y les dice, paz a vosotros. Él es el que nos trae paz en medio del temor, en medio del miedo, en medio de la vergüenza, en medio de todo. Él nos trae paz. Dice que Él les mostró, versículo 20, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué alegría tenían ahora? Pasaron de la tristeza a la alegría. Se regocijaron, gloria a Dios, porque Él vive, no se quedó en la tumba, está vivo. Como nosotros también nos regocijamos en este día que recordamos. Aunque siempre lo recordamos o lo debemos recordar, es la base de nuestro cristianismo, pero es cuando todo el mundo celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces aquí, ahora ya no estaba muerto, había vencido la tumba y estaba con Él. Estaba con ellos. Y también vemos que si Él resucitó, también nos dice su palabra que nosotros también podemos resucitar. Perdón. Bueno, pero aquí les trae una comisión a ellos. El Señor Jesús les vuelve a decir en el versículo 21, paz a vosotros. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora ellos también iban a ser enviados. Así como el Señor Jesucristo dejó su trono de gloria y vino a esta tierra con una misión,
Su misión había terminado. Ahora él iba a terminar. Ahora la misión era para los discípulos. Así yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Ahora, eso los iba a capacitar en su misión. No iban a estar solos. También nosotros tenemos un privilegio del Espíritu Santo, del Consolador, como dice en Juan 15, 26. Ok. Traducido del griego a lo que era Paracleto. A veces la traducción no nos ayuda, pero Paracleto es uno que va a tu lado para ayudarte, uno que va a tu lado para defenderte, que es tu abogado, es todo. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Ahora Él les iba a proporcionar esta ayuda para que ellos tuvieran esta misión, esta comisión. Entonces ahora los discípulos tenían esta misión, la comisión de hablarles a otros. ¿Ok? Que iban a hablar las buenas nuevas de salvación y así sus pecados les serían perdonados. Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos para el perdón de los pecados. Amén. Ahora, lo que nos resta, dice, Jesús nos ha dado lo que necesitamos para una vida saludable con Él. El perdón de los pecados, una nueva relación con el Padre y el poder del Espíritu Santo. También nos da la responsabilidad de decirle a las personas que ellos también pueden convertirse en hijos de Dios. Vemos mucha gente que vive insegura, no sabe qué le espera en el futuro, qué va a ser del más allá. Entonces, necesitan tener la seguridad de que pueden obtener la vida eterna si aceptan a Cristo, de que no tengan temor de lo que va a pasar o de lo que está pasando. El Señor Jesús es el que trae la paz. Que por medio de cada prueba podamos recordar la promesa de Cristo a sus discípulos, paz a vosotros. El Señor Jesús tiene el poder de calmar cualquier tormenta que enfrentemos. María pensó que estaba muerto, lloró amargamente, pero todo cambió cuando vio a Cristo resucitado. Entonces nosotros podemos compartir ese mismo gozo que le vieron los discípulos cara a cara, se regocijaron y pudieron proclamar a aquel que conquistó la tumba y ahora nos ofrece vida eterna. Qué privilegio tenemos, hermanos, como cristianos, de haber aceptado al Señor Jesús. Que tenemos un Cristo que vive, que venció la tumba. Él no está muerto, Él está vivo. ¿Okay? Y eso es la base de nuestro cristianismo. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Entonces, hermanos, yo les invito a dar gracias a Dios. No tengo más que decirles. Porque Él vive y porque Él nos oye. Y porque tenemos un Cristo que cuando nos acercamos a Él, Él nos oye. No sé si usted está pasando alguna situación difícil en este momento, alguna angustia, alguna tristeza, alguna enfermedad. Y si no ha aceptado al Señor Jesús, solamente reciba su sacrificio y crea que Él es el Hijo de Dios y que Él está vivo y que le oye y que lo que le ofrece es la vida eterna. Yo les invito a orar ahí donde están, en su lugar, en su hogar, que acepten este Salvador que vive y que Él le oye, que Él nos oye y que está dispuesto a ayudarnos. Oremos. Padre Santo, Señor, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra porque tú vives, porque tú nos oyes, porque tú eres nuestro Salvador, que dices tu vida, pero tú no te quedas en la tumba, sino que resucitaste. Y has prometido también que los que creen en ti también van a resucitar y van a obtener la vida eterna. Nosotros también, si vivimos y creemos en ti, tenemos la vida eterna asegurada, Señor. Creemos en ti, lo que tú nos ofreces también es una vida de paz, de tranquilidad a pesar de las circunstancias. Pedimos que tú bendigas a cada uno de los que están en sus hogares, ahí con su familia, que están oyendo, que reflexionen sobre esta palabra. Te damos gracias, Señor, en este día y esperamos que tú les bendigas. Gracias te damos, Señor. Amén. Dios bendiga.
Aleluya, vamos a alabar a Dios en esta mañana. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Cristo vive, Cristo vive y por siempre
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Y Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Y Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Te alabamos, Señor. No hay nadie como tu Padre Celestial. Te adoramos en este día. Y Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Y Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios les bendiga, hermanos. Les damos gracias por cada uno de ustedes que nos sintoniza por este medio. Queremos dar un anuncio. Para mandar sus ofrendas y diezmos, puede llamar al teléfono 956-316-0007 a los pastores, o puede enviarlos a la Iglesia Cristiana Emmanuel, 2315 Big Valley Circle en Edinburgh, Texas, 78541. Dios les bendiga, hermanos, y ahora estemos listos para oír la palabra de Dios. Bien, vamos a entrar en la palabra del Señor.
Si me gusta acompañar en el libro de Isaías, capítulo 53, del versículo 2 al versículo 7. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: subirá a cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Asimismo, hermanos, vamos a ponernos en la mano del Señor para poder entrar en la palabra del Señor y poder explicarla. Padre Santo, bendito Señor, que estás en el cielo en todo lugar. Primero que nada, Señor, te damos la honra y la gloria, Señor. Te alabamos, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro proveedor. Tú eres todo para nosotros, Señor. Te pido, Señor, que unjas mis labios, Señor, y que me puedas usar como instrumento para poder traer tu palabra en este hermoso día, Padre. Oh, Señor, te pido, Señor, que abran sus corazones y nuestra mente, Señor, para poder captar el mensaje que traes a cada uno de nosotros hoy. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermano, vamos a hablar de unas profecías sobresalientes sobre nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, aquí podemos ver que se había anunciado la profecía de que vendría el Mesías, de que vendría el Rey de Reyes, el Rey de Israel, que vendría a darle solución a sus problemas, que vendría a sacarlos de la esclavitud. Y vemos aquí que esta porción de la palabra se cumplió cuando el Señor Jesucristo vino hacia la tierra. También ahí donde leímos en Isaías 53, del 2 al 9, vemos que también habla sobre su aprehensión y su castigo que el Señor iba a pasar, que Él iba a sufrir por nuestras dolencias, que iba a ser herido por nuestros pecados y por nuestras maldades, que por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la palabra, y que también llevó el castigo que nosotros merecíamos, el castigo que nuestros hechos merecían. Habla ahí también sobre su muerte, cómo fue arrestado, sentenciado y fue puesto a muerte por nuestros pecados. También habla sobre su sepultura con los ricos. Dice la palabra, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y todo eso se cumplió. También dice la palabra del Señor que iba a resucitar al tercer día. La palabra dice en el libro de Mateo capítulo 20, versículo 18 y 19, dice la palabra así. Y ese es el Señor Jesucristo dándonos información de lo que iba a pasar. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas,
y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y hoy estamos hablando sobre la resurrección de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, como el tercer día, hoy, Él resucitó y se cumplió también esta parte de la palabra. Ahora quiero entrar un poquito más sobre las promesas de Dios que podemos obtener el día de hoy. Hay muchas, pero las más sobresalientes están aquí, comenzando con el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien, aquí estamos viendo que el Señor, al morir en la cruz por nuestros pecados, Él nos ha dado la salvación por medio de su gracia. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer la salvación más que rendirnos a Él, darle nuestra vida a Él, y somos salvos. Él pagó el precio y nosotros ahora podemos tener la salvación. También la palabra nos habla en el libro segunda de Corintios capítulo 5, 17, dice la palabra de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Otra promesa del Señor que se está cumpliendo hoy es que nosotros somos nuevas criaturas y podemos obtener una vida nueva si buscamos al Señor y nos entregamos nuestra vida hacia Él. Toda la vida pecaminosa, las cosas que hemos hecho malas en nuestras vidas, el Señor le está dispuesto a borrarlas y que seamos completamente limpios de pecado. Él quiere que vivamos una vida nueva, que seamos un hombre y una mujer nueva, que ya no vivamos de la manera que hemos vivido, sino que vivamos una vida que sea agradable y justa ante los ojos del Señor. También, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4 y 5, dice la palabra de esta manera: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta promesa también me gusta mucho porque se cumple hasta el día de hoy. Nosotros podemos, ya el Señor envió al Espíritu Santo y nosotros podemos ser bautizados por el Espíritu Santo y tener las armas para poder combatir al enemigo. Podemos tener los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo para poder llevar a cabo el ministerio que el Señor nos ha encomendado. Hay que buscar de Él, vivir una nueva vida y sobre todo buscar el bautismo del Espíritu Santo. Lo podemos obtener. También, mis hermanos, quiero ver ahora sobre las promesas de Dios que esperamos. No solamente hay promesas que se cumplen ahorita, hay promesas que nosotros estamos esperando, que todavía no se han cumplido. Si me acompañan en 1 Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículo 16 y 17, dice la palabra del Señor: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto todavía no sucede, mis hermanos. Nosotros lo conocemos como el rapto, el arrebatamiento del Señor. El Señor prometió que volvería por nosotros en las nubes. Y como cristianos, esa es una esperanza que estamos esperando hasta el día de hoy. Que el Señor regrese por nosotros y que nos lleve con Él para siempre. Hermanos, también una promesa que el Señor nos tiene y que estamos esperando se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 2. Dice la palabra del Señor:
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, qué bonito es que el Señor nos tiene preparadas moradas celestiales que no se corrompen, moradas que podemos vivir para siempre. Aquí en la tierra tenemos tal vez una casa, un hogar, o rentando un apartamento o algo, pero estos edificios son temporales. Con el tiempo se desvanecen, hay que volver a hacerlo, o hay que reanudarlo, hay que hacerlo de nuevo, hay que arreglarlo, pero las moradas que el Señor nos da, no se necesita nada de ello. Dice el Señor que si no hubiese suficientes moradas, Él iría al Padre y haría más moradas. O sea que el Señor está esperando que usted, oyente, que está ahorita escuchándonos, que usted pueda arrepentirse, dar su vida al Señor y pueda aprovechar de las promesas que se cumplen hoy y de la esperanza que tenemos como cristianos. Que un día iremos con Él y tendremos moradas celestiales para siempre. Gloria a Dios. También, mis hermanos, en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice la palabra de Dios, muchos lo conocemos. Lo voy a leer de aquí, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Usted y yo, como pecadores, merecíamos morir por nuestros pecados. Pero el Señor nos ha dado la oportunidad de poder ser salvos y no morir por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Él sufrió nuestras dolencias. Él, dice la palabra, que fue muerto por nuestros pecados, pero también Él llevó el castigo que nosotros merecíamos. Nuestro castigo, Él lo pagó. Él cumplió su palabra. Y Él cumplió con haber muerto por nosotros en la cruz. Ya nuestro pecado es perdonado, pero nosotros tenemos que hacer de nuestra parte, que es de buscar al Señor, arrepentirnos y cambiar nuestra vida. De esta manera podemos ser salvos y poder disfrutar de las promesas de Dios. Hermano oyente, aun si es cristiano y necesita renovar sus votos, todavía hay oportunidad. Si usted no ha conocido al Señor como su Salvador, si no ha dado su vida al Señor, esta es la oportunidad. Hoy es la oportunidad. El día de mañana no lo tenemos seguro. Pero hoy sí, aquí estamos. Yo le pido que haga una oración. La primera parte de la oración que voy a hacer va a ser para aquellos que quieran rendir su vida al Señor. Solamente quiero que piense conmigo que hoy usted puede ser salvo. Jesús pagó el precio por su salvación. Tú puedes cambiar tu vida a una vida nueva y ser una nueva criatura como el Señor lo ha prometido. Puedes ser de los que el Señor Jesús quiere levantar un día para morar con Él. Te puedes ir en el rapto con nosotros. Tú puedes tener la vida eterna que Él nos prometió. Una vida eterna donde también tendremos moradas celestiales. Puedes gozar de eso cuando el Señor venga por nosotros. Solo tienes que aceptarle en tu corazón. Si tú le confiesas tus pecados al Señor, Él te puede perdonar ahorita mismo. El día de hoy, en este momento. Si tú gustas, cuando hagamos esta oración, la primera parte, y lo haces de todo corazón, el Señor te va a perdonar. Y tú eres salvo. Serás de la nueva criatura y de aquellos que vamos a gozar de la vida eterna con el Señor. Vamos a hacer esta oración. Si usted quiere aceptar a Cristo en su corazón, esta primera parte de la oración se aplica a usted. Solo repita después de mí estas palabras. Señor Jesucristo,
quiero ser salvo. Perdona mis pecados. Cambia mis pensamientos, mi mente y mi vida. Quita toda iniquidad y hábito malo de mi vida. Ten misericordia de mí. Hazme una nueva persona. Limpia mi corazón con la sangre que vertiste en la cruz. Te acepto como mi Rey y mi Salvador. Gracias, Señor. Ahora tú, oyente, hermano y hermana, que tienes que renovar tus votos con el Señor. Vamos a hacer esta otra oración. Padre Celestial, Señor Santo, sabemos, Señor, que tu presencia está con nosotros, Señor. Que tú cumples tu palabra, Señor. Estás dispuesto, Señor, a cumplir las promesas que se aplican a nuestra vida hoy. Y esperamos, Señor, en aquellas promesas que tú has dicho que has de cumplir, Señor. Oh, Señor, mira nuestro corazón, nuestra alma, Señor. Si te hemos fallado, si hemos hecho mal al prójimo, Señor, si hemos lastimado a alguien, Señor, te pedimos perdón, Señor. Oh, Señor, si hemos vivido una vida pecaminosa, si hemos hecho lo contrario, hemos sido desobedientes a ti, Señor, a tu palabra, Señor, pido que tú nos perdones. Perdona, Señor, nuestras acciones, nuestra maldad, nuestro pecado, Señor. Queremos poder ser, Señor, de aquellos que van a irse, Señor, contigo, Señor, en el rapto, Padre. Ser de aquel nación santa, pueblo adquirido por ti, mi Dios. Te pedimos en este momento, Señor, que tú nos perdones, que renueves nuestros votos, Señor, que podamos, Señor, estar bien ante ti, Señor. Que tú estés agradecido, Señor, con nosotros y que podamos hacer tu voluntad, Señor, que es lo que tú más deseas y quieres que hagamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Muy bien. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les bendiga, hermanos, en este hermoso día que estamos celebrando el Domingo de Resurrección. Y por esta ocasión, usted allá en su casa y nosotros aquí vamos a celebrar la Cena del Señor. Esperamos que tome un tiempo y también lo hagamos con reverencia. Los padres de familia van a tomar el pan y lo van a bendecir juntamente con nuestro pastor. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. En este día de la resurrección de Cristo Jesús estamos recordando esto y también vamos a estar haciendo la celebración de la Santa Cena. Esto nos lo encomendó el Señor que lo hiciéramos y lo vamos a hacer con toda reverencia, con toda oración en nuestro corazón. Vamos a hacer primero una oración al Señor. Y pido a los hermanos, el jefe de la casa, que esté allí con el pan y con el vino que van a usar para que oremos al Señor por ello. ¿Ya están listos? Bueno, vamos a hacer la oración en el nombre del Señor. Mi Padre Celestial, Santo y Poderoso, Dios de gloria, estamos delante de tu presencia, Señor, para alabarte y bendecirte porque tú lo mereces todo. Y en este momento, Señor, pedimos la bendición para el pan y el vino que vamos a usar, Señor, para esta Santa Cena, que representa el cuerpo de Cristo, el pan, y la copa, la sangre de Cristo. Señor, permite que recordemos esto con todo nuestro corazón, con toda reverencia, sabiendo que tú así lo has ordenado. Te pedimos bendición para todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Que lo hagan ahí en sus casas con toda reverencia, Señor. Gracias, mi Dios. Bien, amados hermanos, voy a proceder a la lectura y luego voy a decirles cuando deben de tomar el pan. Tengan el pan ahí en sus manos, tómenlo cada uno de ustedes
y tengan su pan ahí en su mano y su copa también. Gloria a Dios. Aleluya. Estemos orando, hermanos, mientras tanto que estamos celebrando esto, en nombre del Señor. Dice la palabra del Señor así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice el apóstol, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomen el pan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Enseguida dice la palabra del Señor así: asimismo tomó también la copa. Tenga su copa allí, lo que va a tomar. Y le dijo el Señor así: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo hicieres en memoria de mí. Tome la copa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Oremos, Señor, oremos. Señor, gracias por la bendición que nos concedes de ser partícipes, Señor, de este pan y esta copa, Señor, que representan tu cuerpo y tu sangre que se fueron vertidas en la cruz de Calvario. Gracias, Señor, por tan gran bendición. Permite, Señor, que tu presencia esté en cada hogar, en cada hermano, en cada familia que está reunido, Señor, haciendo esta celebración. Y que tu presencia nos llene siempre, Señor. Nos dé gozo, paz y alegría y bendición de lo alto. Padre Celestial, gracias por estos momentos gloriosos de poder participar de la Santa Cena. Gracias, Señor. Glorioso Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Dios. Hermanos, Cristo resucitó. Vale la pena ser cristiano, porque Él vive, no está muerto, Él está vivo. Dele la gloria al Señor.